recordarán tu aparición con la historia del torso cleptómano. No existe medio en el mundo que no reciban financiamiento público. No. Flequillo, alerta flequillo. ¡Papá! Neuroordinario Fantino. Está mal, Y anoche se hace el autista. Decirle, loca, estás haciendo mal tu trabajo. Sí, porque genera reacción. Acción y reacción. Estás queriendo hacer boicot. ¿Qué cosas hace el amor? Decí que sí o se termina nuestra amistad. No la tengas de florero. Alejandro. Preguntale qué opina y dale entidad. Lo que los medios de comunicación no quieren que sepa. Hay 5 personas. Gracias a esas 5 personas que si yo les digo que se tiren por un precipicio, se tiran. Bueno, buenas noches, tardes o días, según la hora en que me escuches. La hora en que vean este stream. Muchas gracias por estar y acompañarme a hacer esto que hago, que es acompañarlos a ustedes, a hacer contenido para contenerlos. Yo soy Flores, sí, Flores del Litoral. Y hoy vamos a saludar primero a ellos, sí, a mi padre y a mi madre, los que me han gestado y me han tenido. Muchísimas gracias. ¿Y por qué no? A la locomotora siempre presente, lo estamos haciendo por ella, nos estamos levantando todos los días porque ella nos dice que nos levantemos. Y me tengo que levantar. Bueno, no quiero hacer más preámbulos, yo voy a ir abriendo acá. Ustedes saben que a mí me encantan los medios de comunicación, me parece algo fascinante. Me pasaron 2 cosas con profesores míos de la secundaria y de la facultad, que de repente me dieron un cachetazo. Fue como que, bueno, todo bien con los medios, pero son esto. Y desde ahí siempre traté de tener una postura un poco más crítica, algo así. Entonces yo digo, es un tema que a mí me convoca como persona, pero ¿yo quién soy acaso? Yo soy nadie. Entonces le pedí a un politólogo, periodista, entrerriano y mi amigo personal. Ahí va. Dicen, recordarán tu aparición con la historia del torso cleptómano. Sí, cleptómano. Sí. Le decimos cleptómano para no andar. No, ni hablar. Yo me acuerdo del nombre de la persona, incluso después lo googleé porque había sido una persona muy conocida. Eso. Y hay fotos de este personaje en Google, o sea, se le puede encontrar. Bueno, Valentín, ha llegado el momento en que yo dé inicio. ¿Querés presentarte? No, muy brevemente, primero estudié locución aquí en la ciudad de Santa Fe, en el fantástico Instituto Superior número 12 Gastón Gori. Me recibí, luego estudié Ciencia Política en la fantástica Facultad de Humanidades y Ciencias. El año pasado, sí, 19 de febrero de 2025. Creo que me va a quedar siempre la fecha. Si en algún momento me olvido, tengo solamente que googlear fecha de nacimiento de Cristina Fernández de Kirchner, porque es el mismo día que su cumpleaños. Entonces, para siempre tengo como una claraboya ahí que me permite. Vos podrías tener tantos títulos si la universidad a la que asististe hubiese sido paga. No. Perfecto. Eso quería dejar aclarado porque si no parece que eso no sucede. Y después acá tenés tremendos profesionales. 18 personas que tengo conectadas. 14. Chicos, hay 14 personas. No. Dejen todo. Mamá, anda a comprar helado porque tenemos que festejar. Yo como sur. Bueno, yo decía y contaba esto, lo que me pasa a mí con los medios de comunicación, que es que esto me dijo Hugo Suñer, mi profesor en la primaria de comunicación. Te dije que fue profesor mío en locución, Hugo. ¿Qué? 3 años. ¡Claro! O sea, tenemos algo como una anécdota. Bueno, sí, la verdad que es así, la Sí. ciudad es así. Vale. Él fue profesor mío en la escuela, 2003, nos trae 2 notas periodísticas. Y en una nota periodística, decirte de un pueblo en Colombia, decía, ascendió a 200 la cantidad de drogadictos en la ciudad. El año que le sigue a ese nos muestra la misma nota, pero de que decía, el número de drogadictos ascendió a 300. ¿Vos qué interpretación podés hacer de eso? Que aumentó la cantidad de drogadictos. Antes había 200 y el año que le sigue había 300. Entonces, esa era la nota solamente. Lo que nos dice por atrás Hugo es que lo que no están diciendo ahí es que justamente lo que les estoy por decir ahora, que es re importante. La población se había duplicado de un año a otro. Entonces, cuando hacías los números... Claro, estadísticamente es distinto. Exactamente. Entonces, que en realidad lo que estaba diciendo es que en realidad había bajado per cápita la cantidad de drogadictos. Pero entonces ahí entendí que, claro, los medios de comunicación estaban haciendo una abstracción de una parte sin contar todo un panorama. Eso es la historia.
que yo tengo y por la cual empecé a ser más curiosa. Entonces te pregunto a vos, que sos una persona, ¿qué es un medio de comunicación? Mirá, yo creo que la mejor definición que has tenido, que es como el principio para pensar. Primero yo quiero decir algo. Hay algo hermoso en las ciencias sociales que todos lo sentimos como con el título de charlar de cualquier cosa. Todo esto es muy respeto desde la aproximación que uno pueda tener, pero creo que el puntapié esencial es lo que vos hiciste en un fanzine, que es la idea de que los medios de comunicación son empresas, son negocios. Es como producir un bien, y también un poco que es un servicio, digo, porque la información en sí creo que forma parte de algo un poco más grande que tiene que ver como en una democracia. Es necesaria la información, digamos, porque para participar políticamente uno también tiene que estar informado. Y uno tiene que acceder como a la información sobre lo que ocurre en el día a día, pero también como herramientas para nutrirse de se supone como un debate público en general, ¿no? Como en estos momentos cuando uno piensa que se empieza como a deteriorar la información o que como bajo ataque a sectores que comunican, el gran problema de lo que se pone en cuestión es de qué modo se difunde información que resulta muy relevante para el desenvolvimiento de una sociedad. Creo que eso es muy importante. Pero lo interesante de los medios de comunicación, de pensarlo como empresa, es que para mí trae otra discusión muy, muy interesante que tiene que ver con su financiamiento. ¿Quién financia los medios de comunicación y cómo influye eso en el contenido? Y te pregunto a ChatGPT. No, financiamiento público y privado son las dos cosas y hay que remarcar eso, es muy importante porque hace muchos años se habla bastante de la pauta, digo, como medios que están pautados, que demás. Bueno, no existe medio en el mundo, en el país más desarrollado, que los medios no reciban financiamiento público. Partamos de la base como más sencilla que tiene que ver con lo que dije hace 2 minutos atrás, que tiene que ver con que el rol que tienen los medios en una sociedad es esencial para la participación política, para el acceso a la información, para la libertad de expresión. Es una herramienta central y sobre la que los estados no deben escindirse. Después de lo privado, digamos, como dicen que lo público condiciona, a veces lo que las personas dicen, qué sé yo, a quienes reciben más o menos pauta, los condiciona al periodista X de cualquier programa que decís, che, este no le pega a tal gobierno porque evidentemente está recibiendo pauta. Y muy probablemente sí que suceda eso. Y hay otros que intenten ser un poco más suaves, pero por cómo funciona la política, que todos castigan, digamos. O sea, es como si te estoy poniendo una torta de guita, no es la idea de que me estés pegando. Pero con lo privado también pasa, ¿eh? O sea, vos no podés estar diciendo, si vos te comes un alfajor vas a estar con una gastroenteritis 2 semanas cuando te pone guita fantoche, ¿entendés? Como que la última cuestión que me parece muy interesante es pensar que el financiamiento no es una discusión menor hoy en día, porque los medios tradicionales, que esa es otra discusión muy interesante, porque pensar medios tradicionales o medios nuevos como estos que estamos presenciando en este momento, que los medios tradicionales han perdido mucho su fuente de financiamiento que tiene que ver con la compra directa. Los medios de tirada de papel, muy poca la gente que hoy en día consume papel. Y trasladarlo a un paywall, como se dice, como vos pagar para poder leer una página, de que vos abras Página 12, La Nación, Clarín, lo que sea, y no poder acceder sin que vos pagues, eso tampoco funciona. Nadie está como, ¿cuántos de ustedes o vos o yo estamos pagando para acceder a leer esa información? Bueno, entonces esa es otra discusión. Eso quería preguntar, porque en Clarín hay que pagar. Por ejemplo, Infobae no, ¿o sí? No. No, Infobae no. Hay algunos medios solamente que se tienen que pagar. Clarín, La Nación también tiene, pero yo les tiro una tip muy fácil: abren nueva ventana incógnito, y vuelven a hacer eso y siguen leyendo tranquilos. Incluso hay páginas que se llaman como para romper el paywall, que vos pegás el link y podés leer el artículo que sea, New York Times. Acá dicen que te saques la remera, pero que no te saques los lentes, así te seguimos tomando en serio. Bien, sí, eso me lo dejo. ¿Qué pasó con Telam? Ah, bueno, eso es muy interesante. Lo de Telam. ¿Qué es Telam? Telam era una agencia estatal de contenidos. O sea, tenía tanto noticias como también provisión de material audiovisual, imágenes. Era federal. O sea, esa era la parte más importante. Telam con este gobierno se desarticuló, se desfinanció, se echó a la gente, se cerró, se pensó como un reducto de como ese discurso de quienes componían eso, pero la parte muy importante es que daba visibilidad a cosas que sucedieran en todo el país. Claro. Y que eso es muy importante porque si lo vemos como entramado con otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la radio pública, con el Servicio Meteorológico Nacional, digo, como
qué elementos, digamos, aportan a que se sepa qué sucede en distintos puntos del país y que hacen que uno se entere de cosas. Por ejemplo, alguien que viaja. Por ejemplo, la radio pública en determinados puntos del país, en el sur, por ejemplo, que cuando nieva es muy necesaria porque te dice, che, por tales rutas no se puede transitar porque está todo congelado, qué sé yo, porque se sabe que los autos necesitan como... Mi mamá cuando se corta la luz prende la radio. Pero por supuesto... O sea, no, antes de hacer nada prende la radio a ver qué pasó. Ahí hay otra cosa de los medios que es muy interesante, que es pensar que en realidad tiene que ver más con la práctica de los medios, que es como lo inmediato, ¿no? Que claro. Antes los medios tradicionales tenían como la potestad del inmediato, de lo urgente, de la alerta, de la primicia. De la primicia. Y hoy en las redes ha roto completamente ese paradigma. A mí de todo esto me resuena en esto de la inmediatez y tal, mucho, bueno, se vinculan los medios de comunicaciones con la creación de fake news. Estuve leyendo para hacer este encuentro, bastante. Uno recurre a los portales oficiales, digamos, donde uno sabe que la información está chequeada, pero muchas veces en esto de la fake news, de inventar cosas y que es tan rentable, modelo de negocio de la fake, que en algún punto ya desconfío de lo que hay, pero es que por ahí se alinea más con lo que yo pienso. Página 12, desconfío hasta lo que dicen ellos. ¿Vos crees que las fake news se les encontró como una forma de negocio y son muy difíciles de detectar? Bueno, ahí hay estaba pensando como algunas ramificaciones a discusión. Primero, hay que hablar como de noticias falsas y fake news. La noticia falsa es algo que es una información que es falsa y que circula. Salió Luisón anoche que se comió 3 chicos. Claro, es una noticia falsa, digamos. Sí. O muchos medios, por ejemplo, a veces inventaban noticias para llenar espacio porque no había otra cosa. Como, por ejemplo, una invasión de langosta en tal campo. Claro, sí, para que entre en el... Claro, para que entre en el espacio. El espacio en el periódico. Claro. Y hay otra cosa que son las fake news, que le llaman como a veces, teóricamente, que tiene que ver cuando tiene una intencionalidad política detrás. Es algo que está deliberadamente creado para tener un efecto político. O sea, fake news hay de lo que se te ocurra, para gusto los colores. Para gusto los colores. Ah, para Augusto. La idea de la fake news es que rompe con algo, incluso de esta idea de cuando se habla de posverdad, de toda esta cosa, que ya no importa si un hecho es verdadero o falso, sino si es verosímil o no. Entonces, hay muy buenos estudios realizados por Ernesto Calvo, Natalia Aruguete, que tienen como libros publicados en torno a eso. Hay uno que es muy conocido que es Fake News, Trolls y otros encantos. Y que en ese texto, por ejemplo, hablan de ciertos estudios que han realizado, que tienen que ver con exponer a personas que piensan distinto, como que vos pongas vamos a ponerlo como casos argentinos, que vos pongas de un lado como al peronismo, a gente peronista, y del otro lado a gente libertaria, y pongas una plaza llena. Okay. Vos ponés esa plaza llena y vos le mostrás esa imagen que fue capaz de una marcha que hubo o del último discurso de Cristina. Entonces vos ponés eso y a la persona que le pones de los libertarios le pones esto es una foto de la última marcha de Cristina. Entonces cuando ven eso dicen no, esto es falso. ¿Por qué no? Porque no puede haber esa cantidad de gente. Ahora le pones a otro grupo, le pones la misma imagen, le pones esto de Milei, no, esto es cierto. Entonces hay como una reacción dependiendo de cómo se condiciona esa lectura de lo que se dice. Porque hay un concepto muy lindo que es de polarización afectiva, que tiene que ver con, de acuerdo a cómo yo me siento más afín a determinadas ideas, es lo que yo pienso que hay algo que pueda ser verosímil o no. Y hay una respuesta que aparecía muy, muy presente en algunas cuestiones, capaz que me enredé mucho con la explicación. Cuando a alguien le mostraban de, che, esto es fake, por ejemplo, le mostraban algunas noticias que en pandemia circularon fake, que por ejemplo Alberto, no sé, decía, nadie se va a vacunar y no vamos a vacunar solo los políticos, y toda la gente ponía me indigna, y después te ponían, no, pero esto es una fake, nunca dijo eso Alberto. Bueno, pero lo podría haber dicho. Y ahí aparece la cuestión de la fake. Es religioso. Que no importa si sea verdadero o falso, sino que para la persona que lo recibe y se expone esa información, le resulta verosímil, podido haber dicho, digamos. Sí. Dice que acá, que sos un chico muy leído, años de lectura. El objetivo de la fake news es generar clics nomás porque, claro, después hacen plata con eso. Exacto. Estamos medios boludos además de las fakes. Sí, es cierto. Esto, lo quería tomar como lo religioso, digo, que pasa eso en las sectas también, como que cuando uno cree tanto en algo, siempre hay una justificación. Siempre, por más que lo que uno tenga que hacer es totalmente vaya en contra de toda ética y moral, uno lo hace o descree o cree siempre en favor de su sesgo. Claro, exacto. Sí. Siempre en favor del sesgo propio. Y eso también es difícil de romper.
Sí, por ejemplo, esto que el gobierno de Milei aumentó considerablemente las AUH, el gobierno que más ha aumentado las asignaciones universales. Y yo te tendría que decir que como que lo hacen ellos, yo desde mi postura, como que lo hacen ellos está mal. Bueno, no, porque la verdad que abajo hay mucha miseria. Claro. ¿A quién le molesta eso? Bueno, al que está en contra de las AUH. Muchos de los que votaron y apoyaron al gobierno de Milei están en contra de que el Estado les dé plata y sin embargo el mismo Estado le tiene que dar plata porque la gente se está muriendo de hambre. Los que no reciben asignaciones probablemente. El otro día había un TikTok de una chica que mostraba todo lo que había comprado, 3 litros de aceite, digamos, como que había hecho una provista más o menos y decía ella, bueno, y me sobró plata y toda la gente como que bardeándola. Y bueno, a ver, tenés que también sostener infancias. Es imposible no sostener un sistema de asignaciones en un país tan subdesarrollado y tan en la caca como estamos nosotros, ¿no? Sí, además creo que tiene una discusión muy interesante. Hay muchísimos trabajos interesantísimos acerca de cómo la UH ha tenido impactos muy copados en determinadas variables que tienen que ver como con el crecimiento y la crianza de las personas. Digo, para traer un tema muy que estuvo en los últimos días, porque Milei está con toda esa cruzada que le dijo a Deborah Plager que era una genocida, asesina, porque estaba a favor del aborto y como están cayendo la tasa de natalidad. Y así empieza el cuento de la criada. Sí. Y no es joda, empieza así. Y creo que ahí hay una cosa muy interesante que es pensar que la UH es una asignación que es muy necesaria si uno piensa en la crianza. Eliminar una asignación de ese estilo también tendría un impacto directo sobre la posibilidad de consolidar una tasa de natalidad en un país, digo, ¿no? Lilita Carriola, impulsora de esa ley. Incluso hay una discusión muy interesante siempre de la asignación universal que es si realmente es universal o no. ¿No? Claro. Porque es como que si fuera universal la tendría que recibir los ricos también transversalmente, ¿no? Los hijos de Maru Botana tendrían que estar cobrando. Además inserta a los pibes en el sistema educativo, no ni hablar, en el sistema de salud, el ojera del agua, que se inserten en el sistema educativo de salud y bueno, y después que les den de comer los padres. Yo, y si no, que trabajen más. Yo si quiero ganar más, trabajo más. 20 horas por día. Ahí está muy interesante lo de la información está mercantilizada, terminamos siendo consumidores en vez de ciudadanos y nuestras interacciones son moneda de transacción. Tal cual. Yo, es más, diría, hoy el dato es una mercancía, por eso las redes sociales son tan importantes. Por eso las campañas de desinformación son tan importantes vinculadas a qué se hace en las redes sociales y cómo se destina eso específicamente, porque ves cómo los usuarios interactúan. ¿Qué es más peligroso? Muy interesante la pregunta. ¿Censurar información o inundar de información? Porque en algún punto los dos buscan lo mismo, que no se sepan cosas. Es cierto. No sé si tiene una sola respuesta. Yo tiendo a pensar que censurar, porque digo, es más difícil pensar en algo, o sea, cómo podés, algo que no se conoce. La falta de información, después cómo vos podés inundar, hoy estamos inundados de información, incluso ha aparecido una palabra que es muy como creada en los últimos años, que es infoxicarse, digamos, como que te llenas tanto de información que llega un momento en que decís como una saturación mental. Estoy infoxicada. Pero es así, hay días en los que decís, che, no voy a abrir más Instagram porque la verdad que me tiene los huevos. No, sí, es verdad, a mí me pasa eso. Y aparte te levantás y es un bombardeo y que vos ya más o menos vas viendo los hilos, como... Yo sigo una cuenta Pampa News, no sé, que me empezó a salir, un día puse un like, ¡ay Dios! No me pararon de aparecer cosas y se nota que es totalmente kirchnerista, pero es como que bueno amigo, pero un poco menos porque te das cuenta el hilo. Además yo creo que hay algo, primero que va todo esto entretejido con el FOMO, el miedo de perderte de algo, que todos estén hablando de una cosa y quedarte fuera de una conversación, pero también muy en estos momentos de crisis que todo el mundo te está diciendo de qué tenés que estar preocupándote. Bueno, mientras ustedes están pelotudeando, compartiendo el show de medio tiempo, acá nos están haciendo sorete la... No, bueno, o sea, una cosa le quita a la otra. Creo que las existencias son múltiples y no podemos estar todo el tiempo todos guiados por un mismo consumo. ¿Quiénes son los que realmente controlan el relato en el mundo? Es una pregunta que me hizo acá Claude. Claude es muy buena. A mí el otro día estaba en una conversación de gente. Claro, le pedía a Claudia, le decían Claudia. Claudia. Alguien nueva que empezó a trabajar, no la conozco. Yo soy anarco y no uso la IA para absolutamente nada. Sí voy a quedar yo como un viejo loco ermitaño en una caverna, pero bueno, será mi decisión. Yo no soy muy partidario de esas ideas conspirativas de que hay alguien que controla. Digo, alguien es. O sea, como me cuesta, lo que sí siento es que las redes, por su diseño y por cómo
se están dando en los últimos años, primero las redes nos están condicionando a qué discurso nos estamos viendo expuestos. Porque hay algunos teóricos de la comunicación que están diciendo que las redes funcionan como barrios privados digitales. ¡Ay! Barrios privados digitales. Sí. Amigo, estás tirando factos. Esta idea de que vos más o menos tenés en tus redes la gente que piensa como vos. En la gente que piensa como vos, entonces se genera una burbuja y una cámara de eco, lo que se dice. Que todos más o menos nos respondemos entre nosotros y escuchamos la respuesta y decimos sí, pero todos estamos en contra de Milei. Y la verdad que vos rompés un poco, salís de esa burbuja, entrás a otro barrio y te encontrás con que hay otra lógica, otro discurso, otra forma de tratarse y mucha gente que está absolutamente de acuerdo con Milei. Entonces, en ese sentido, como que las redes muestran que nos estamos aislando cada vez más y siendo menos permisivos con quien piensa algo distinto. Es esta idea de que cada vez toleramos menos vernos un discurso que no esté tan de acuerdo con nosotros. Es como esto de decir, qué sé yo, exigirle a ciertos artistas que se expresen, que hablen y todo eso. Yo estoy de acuerdo. No. Acá voy a poner un grito en el cielo. Voy a decir que yo siento, como artista lo digo. No, yo no puedo entender que el arte está vinculado con la política 100%. Al menos sea un sorete de derecha, pero decilo. No seas un cara dura. Porque el arte... Hablábamos de los artistas, ¿no? Sí. No, yo escuché lo que quise. Porque yo también escucho lo que quiero. Yo dije, ay, un puto de derecha me estaba bardeando. En realidad te estaba bardeando. Perdón, chico, perdón. Le pedí perdón, le dije, estaba premenstrual. Anda, chequealo. Preguntas personales. Hoy, ¿tuviste relaciones sexuales? ¿Alguna vez sentiste presión por no publicar algo? Sí, recontra. Había una época en la cual pensaba, tengo que publicar al menos una cosa por mes. Porque como dice Pablito, el algoritmo rompió todo, el algoritmo nos condiciona y pensamos, hoy en día como está el like, lo pensamos como una validación social. Si alguien no nos pone like, no tenemos repercusión, por ende no importamos, por ende somos basura, gérmenes, parásitos de esta sociedad. Es por el lugar de estima que le tenemos a las redes. Por eso hasta nos llama la atención alguien que no tenga redes. Es como decir, sos una basura. ¿Cómo interactúas con esa persona? Yo me daba cuenta que estaba muy polarizado mi Instagram, porque obviamente no recibo tanto hate. Ahora un poco empecé a recibir, pero me di cuenta cuando me fui a TikTok y a subir mi contenido, que quizás es un poco político. No sabés. No. Flequillo, alerta flequillo, sí, olor a pachuli, zurda, hippie. Qué envidioso. No tienen flequillo. ¿Qué pasa? Encima me lo estoy dejando crecer y me dicen flequilluda igual. Ahí está. Ahí quedó. Sí. Yo era así cuando era más joven. Mi mamá puede confirmar. Y te digo que no culiaba mucho. Quiero agradecer a internet por existir, porque si no hubiese sido por internet... ¡Papá! La presión de no publicar, ¿te hayas vos sentido presionado? Una bajada de línea como, che, voy a hablar de esto. No. Sí, me ha pasado que yo igual mi Instagram no lo uso tanto para contenido política porque es como que siento que no se genera una conversación ahí. Como yo tengo gente que piensa como yo en Instagram, entonces no me interesa que me conteste alguien y decir, sí, amigo, estoy re de acuerdo. ¿Cómo que estás de acuerdo conmigo? Porque nos tenemos en eso. Pero sí, Twitter sí, por otro lado, es todo político. Además, me gusta leer más que eso. Pero sí es como que te cuesta más. Yo creo que todavía no he quitado esa cosa del que me importe muy poco la repercusión. Hay algo que te pasa en el cuerpo que admiro a gente, viste que sé que no es santa devoción de mucha gente. Yo la amo desde siglos, del 2009. Mariana Pichot es una persona a la cual le chupa 12 no le pasa por el cuerpo, y creo que eso me parece que es una buena cosa, como desdramatizarlo. ¿Sabes que hay algo que me interesaba mucho cuando leí hace poco un libro que se llama La política cultural de las emociones? ¡Ay, qué leída que sos, amiga! No, pero dice algo muy lindo que dice que esto como rompen hoy las redes sociales el trato que uno tiene con las personas de esto, de flequilluda, de tener olor a pachuli. Te lo dicen porque la falta, no estoy diciendo nada novedoso, pero la falta de la presencia física de la otra persona no te permite ver cómo eso le afecta a la otra persona. Entonces nos permitimos todos ser cruel con eso. Pero digo, no solo ser cruel con alguien que no conocemos para bardear. Hasta nosotros somos cruel, qué sé yo, con Milei a veces, que nos estamos riendo de él y todo eso. Y sí, somos crueles, es nuestra forma de vivir, de transitarlo. Si vos estuvieras ahí enfrente, capaz que no le decís, pañal cagado. Te cuento acá en la intimidad,
no voy más de Marcela, mi psicóloga. Pero bueno, ella en un momento sale el tema esto de la política y yo le digo que soy peronista, como mi padre me hizo. Puta y peronista. Y me dice ella, yo lo voté a Milei. Bueno, ahí se armó, fue tensa esa sesión y encima le pagué esa. Pero en un momento ella me dice, ¿sabes lo que pasa? Yo ya sé cómo es él, me dice. Él, para mí, y empieza a hablar como psicóloga, me dice, tiene Asperger. Y así todo lo votaste. Ahí ya perdió mi criterio para que ella con mi psicólogo. Igual me ayudó Marce, quiero decir, gracias Marce. Me fui rara porque, a ver, amiga, no porque alguien con Asperger no pueda hacer... Pero no, pobre, ese hombre está perdiendo la cabeza. Diagnósticos Nerea. ¿Ese no lo tenés? Chica, ¿no están viendo Martín Sirio? Yo lo que digo, hay algo que es cierto que para ser presidente, un poco loco tenés que estar. En medio en este país, estoy hablando en joda en el sentido de que hay algo que de tu personalidad, del narcisismo, porque digo, no cualquier persona dice, yo quiero dirigir este país y le voy a solucionar los problemas. Dante Gebel. Creo que hay algo de eso. Yo creo que no entro como en la descalificación. Me interesa descalificarlo por lo que se te ocurra a Javier Milei, menos que meterme en si es neurotípico, neurodivergente. Neurotípico, me gusta una palabra que me gusta. Bueno. Sos tan ordinario, tan típico, sos neuroordinario. Hay neurotípico, neurodivergente, neuroordinario. ¿Quién podría entrar en neuroordinario? A ver. La Lemoyne. Sí, la Lemoyne es chicos, ordinario. estamos... Neuroordinario Fantino. Sí, santafesino. Bueno, no tenemos buenos referentes de la ciudad. Yo creo que tampoco voy a hacer una. No. Seremos canceladas. Me llegará una carta documento. No, ojalá. No. Y anoche se hace el autista. La madre lo manipula. Eso estaba muy bueno. De decir, la madre, qué sé yo, que se hace pasar por un... Qué increíble porque vos entendés cómo ella, pero tiene una capacidad de encontrar el lugar de la víctima siempre. Es como, digo, esto como es religioso. Yo que a mí me encanta temas sectas, ustedes ya lo saben, es que para todo hay una explicación y ella no quiso decir eso. En realidad lo que quiso decir, entonces te la da vuelta y siempre sale, no sé si bien parada, pero siempre su discurso, ella es la beneficiada. La ves que estos tipos la perseguían por la calle y ella filmándolo, diciéndole, me están acosando, y ellos no. Te seguimos porque sos diputada y ella no porque soy mujer. Y una cosa tiene razón, pero por el otro lado ellos también tienen razón de decirle, loca, estás haciendo mal tu trabajo. Y a la vez ella diciendo, me están acosando, y queda como... Sí. Así. Sí, hay algo de lo público que a los libertarios les molesta un montón. Hay algo de lo de Lilia Lemoyne. Primero, hay algo de estas lógicas de estas derechas. Lo vamos a citar fuentes. Se llama La Nueva Derecha de Natalia Strobel. Y hay algo muy interesante que dice que estas derechas lo que rompen no solo las reglas formales de la democracia, sino las reglas informales. Que tiene que ver con que la forma en los modos en el trato no es que ya discuten políticamente con sus adversarios. En este caso, con un chico, un menor que tiene autismo, es que ya la descalificación y el romper y pegar por un lugar donde no se debe, que son reglas informales, que digo, uno no lo hace, uno no se mete con los hijos de un político, uno se mete con el político, digo, con sus cascadas se mete, con sus cascadas, con sus propiedades me quiero meter. Hay algo ahí, volviendo a la cuestión de la temática de hoy, de las redes sociales que permiten eso. Porque lo que importa es la forma de lo que dice y lo que ella dice, porque genera reacción. O sea, quieras o no, nosotros estamos hablando de esto y estamos hablando, genera reacción a favor y en contra. Pero acción y reacción, ¿qué cosas hace el amor? No importa de dónde tengas... Esa es la idea. Generar repercusión, no importa la mierda que me esté diciendo, es que te levanten. A colación de eso, ¿por qué las noticias falsas son un buen negocio? Te quiero mostrar este videíto. ¿Pero trabajó en Sudamérica? Un poco, sí. ¿Trabajó en Argentina? Dice, sí, trabajamos en Argentina. ¿Para qué trabajó en Argentina? Como dije antes, no nos gusta hablar de clientes específicos. Porque hay confidencialidad. Tengo unas notas sobre esos trabajos que hablan de una campaña anti-Kirchner. Hasta donde yo sé, dice el CEO de Cambridge Analytica, no creo que hayamos trabajado en la campaña anti-Kirchner. ¿Viste este video vos? No, pero sé del tema. ¿Qué dice? Campaña anti-kirchnerista presenta... Entonces, esto sugiere que sí presentó una campaña contra Kirchner. Y alguien interesó en comprarla. No, eso sugiere que apuntaba
hacer esa campaña, ese tipo de campañas y una campaña anti-K. Para ser claro, las reuniones giraban para un partido opositor Esto para mostrar que tenemos primario completo. o alguien interesado en influenciar la política argentina. Dice que aparentemente sería eso, ¿viste? Que alguna vez trabajó con Paul Singer. ¿Quién será? ¿El dueño de las máquinas de coser? No. Hizo trabajos en América Latina. Porque a esto viene... ¿Crees? Esta es mi teoría, a ver si vos estás de acuerdo. A ver. El concepto de la grieta empezó a surgir por allá 2010. La grieta, mi teoría es que fue todo un trabajo, una organización del tipo narrativa, donde se utilizó a Grupo Clarín y sus ramificaciones para empezar a imponer palabras. ¿Crees que la grieta se socavó gracias a una campaña mediática de empresarios y a través de Grupo Clarín y órbitas con la ayuda de la Nata y su programa, que hasta el hartazgo bombardearon el odio hacia el kirchnerismo imponiendo como la chorra, frases también muy cuca? Porque te das cuenta, por ejemplo, a mí, que yo soy una persona muy cancelada en mis redes, me pasó una vez que me empezaron a escribir mucho boicot, como que estás queriendo hacer boicot. En un reel, yo dije, 3 personas que me digan la palabra boicot y que voy a La Nación y encuentro titulares con la palabra boicot. Entonces, esas bajadas narrativas son las que nosotros mamamos. ¿Crees un poco en mi teoría? Decí que sí o se termina nuestra amistad. Porque yo creo que es una gran teoría. Este odio, digamos, y que hoy estemos frente a una ultraderecha, es un trabajo de mucho tiempo, de hormiguita casi, de empezar a tirar una palabra allá en 2010, de haberle soltado la mano a Néstor en su momento. Bueno, y hoy estamos frente a esto. ¿No crees un poco que ese discurso fue que el que tienen hoy estos jóvenes adultos? Si la gente que odia el populismo, ¿es una narrativa impuesta? Sí. Es más, sí. Es el crimen. ¿Vos crees que tienen la capacidad de generar ese tipo de ideas? Lo que sea, a favor o en contra del populismo, de la derecha, lo que sea. Ahí está mi parte. Yo creo que inciden, o sea, definitivamente, los medios son un actor más dentro de un sistema, digamos. O sea, los medios no son los únicos formadores de opinión. Te pongo un ejemplo como muy actual. Contame, por favor. La Nación Más, por ejemplo, hay mucha gente que le está llamando la atención hablando todo el tiempo de lo de Adorni. Con sorpresa, ¿no? Como diciendo, ¿cómo es que La Nación Más, un medio afín a este gobierno, esté hablando de Adorni? Exacto. Yo la pregunta que me planteo es, ¿por qué resulta insólito que un medio que sea afín a... Porque hay alguien que está consumiendo que le interesa. Claro. Entonces, a mí con la idea de lo que me parece problemático decir de que el odio, las campañas o lo que sea se generan solo desde los medios o que me imparten de ese lugar, es como que tiene la premisa de que quien lo recibe es un mero receptáculo y no tiene capacidad de agencia, ¿no? Como decir, es la misma discusión cuando piensan los chicos en la escuela, el adoctrinamiento, que dicen cuando se habla de política en las escuelas es Ratorni. Sí, Ratorni. Sí, Ratorni. Cuando se habla de política, por ejemplo, en las escuelas, se dice, están adoctrinando a los chicos, como si los chicos no tuvieran capacidad de contestar y no tuvieran agencia y no tuvieran su pensamiento propio. Y algunos no lo tienen, amigo. Algunos no lo tienen, pero digo, yo creo que cuando alguien va a consumir determinados medios es porque, y más hoy en día que están tan reforzadas las posiciones propias, que uno busca las respuestas a lo que uno ya tiene respuestas en alguien que te va a otorgar esa misma respuesta para tener este sesgo de confirmación. Entonces, es como alguien, el que va a ver La Nación, no lo va a ver porque quiere encontrarse con un discurso diferente, sino porque quiere escuchar algo que él ya cree. O el que va a ver C5N va a esperar el alerta C5N porque te gusta ver eso. Entonces, como que creo que ahí hay un ida y vuelta donde el receptor de la información no es un terreno vacío sobre el que viene otro a manipularte y depositarte, sino porque hay cosas que le hacen sentido. O sea, creo que ahí la pregunta, a mí individualmente, no quiere decir que esto sea verdad, sino que a mí la pregunta individualmente es cómo es que en ese proceso en el que, como vos dijiste, periodismo para todos, que estaba la Nata, lograba instalar tantos temas, cómo es que la gente le hacía sentido a cierta gente. Sí. Cómo es que decía, che, la verdad que yo creo en esto. Me parece que es cierto que estos se están choreando todo, que se robaron y enterraron un PBI, digamos, porque después, claro, fueron a desenterrar. Claro. No nos olvidemos que en el macrismo hubo un fiscal que mandó retroexcavadora, que yo conozco una mina que vivía en el Calafate en ese entonces y dice, no solo que vinieron y excavaron todos, sino que después se fueron y dejaron todo así. De pensar cómo es que eso caló tanto hasta hacer sentido
olvido que está el Poder Judicial. Digo, No toques ese ¿No tema. era judicial? Yo soy parte de la familia judicial y te puedo decir que tenés razón. Bien, para tratar de ir cerrando, te hago una pregunta. ¿Cómo crees que debería uno informarse? ¿Cómo tener un buen criterio? ¿Cómo detectar y decir, che, esto sí, esto no? Con educación, herramientas, por ejemplo, no sé, leer periódicos extranjeros para ver cómo nos ven desde afuera. No olvidemos que acá los periódicos decían que nosotros íbamos ganando la guerra con Malvinas y sin embargo en otros lugares nadie decía eso. Podría ser una opción leer portales de afuera. Como, ¿qué herramientas podemos tener nosotros? No, yo creo que el pensar que uno lee afuera como para ver cómo nos ven, ahí vas a ver cómo nos ven un medio específico. O sea, Claro. volvamos a este origen de la cuestión. Los medios son empresas y que cada una tiene su sesgo, más o menos. Entonces, bueno, si vos lees Financial Times, vas a ver que cómo ve más o menos la Argentina. Bueno, es un medio que es más o menos afín a determinado discurso político en Sí. torno a lo económico. Después ves The New York Times, es otra cosa, o ves The Guardian. Yo, ¿con qué me informo? Escucho mucho radio. Yo soy un bicho de radio, ¿Radio? porque para mí la radio es compañera. Vos podés estar cocinando y escuchar radio. Hay algo también, yo creo que del streaming que es compañero, porque Si hay tenés cosas... frío, ¿no tenés ¿Viste la frío? mano fría? Manos frías, amor de un día. Manos calientes, amor para siempre. Yo escucho mucha radio. ¿Y con Al quién mediodía miro La Nación Más, miro a María Laura Santillán y miro a Paulino Rodríguez, porque me gusta ver qué agenda manejan. Y para mí eso siempre está bueno, es lectura, es escuchar a la gente que no piensa como vos. Pero digo, para mí me sirve un montón porque te expones a los argumentos contrarios a lo tuyo y encontrás también cosas para rebatirlo. Y cosas que a veces vos decís, a veces son una pelotudez grande como una casa y otras veces que vos decís, y yo la verdad, ¿cómo le discuto a esto? Tiene razón, ¿no? ¿Es discutible lo que está diciendo o no es discutible? ¿Es falso lo que está diciendo o no lo que está diciendo? Yo escucho al negro ahora para ver qué posición sociológica tiene y qué agenda maneja. Al El negro González Oro, ¿sigue haciendo radio? no sé, ¿Vivo? ¿What? ¿Tendrá novio? ¿Estará de novio ahora el negro? ¿Cómo evitar los sesgos? ¿Se puede evitar un sesgo? Evitar un sesgo es, primero, romper la burbuja, o sea, exponete al discurso que no te gusta para ver qué dice. Y segundo, desconfiar siempre de lo que uno lee. Para mí es eso, es como la clave. Eso que cuando leo gente con la que siempre estoy de acuerdo, de que me parece bárbaro, a veces es sano decir, esto que decís para mí no me cierra. Me parece sano porque disentir es sano y disentir nos hace vivir en sociedad. Tenerle menos miedo a eso y sacar de un pedestal también a gente porque hoy viste que somos todo, alguien es todo lo que está bien. La primera que no te gusta algo que te dijo, como que pasa lo contrario, flequilluda, ahora pachuli. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Me acabas de hacer una pregunta. Como las técnicas principales de la manipulación de la información, bueno, descontextualizar, sobrecargar y distraer, largar una que no te conviene y como hizo Niño de Cobre, cuando tuvo que publicar en su Instagram unas disculpas a la chica a la que abuxó, que puso la disculpa y después puso 30 fotos como para que quede diluida esa disculpa y puso 30 fotos de todo su trabajo. Bien de putita. Esas cositas son de putita cobarde. Y yo lo sé y lo sabes vos. ¿Por qué dejan tener? ¿Por qué todavía tienen celulares en las cárceles? Contame, Andrés. Bien. Mira, yo de ética periodística lo único que te voy a decir. Yo creo que de ética periodística es traigan más mujeres a opinar. Algo de ética periodística para mí es hablen más con mujeres. Traigan más periodistas mujeres. Faltan voces de mujeres en la mayoría de los lugares. Mujeres, disidencias, digo, pero digo como vamos a la parte más básica. Si hay una mina sentada en el panel, no la tengas de florero. Preguntale qué opina y dale entidad. No la pise, ¿no? Y si son programas de puras mujeres, no son programas donde se habla solo de cosas importantes. También se tiene que hablar del cabello. Me pasa eso también, por ahí cuando veo las representaciones en la tele y tal, siempre la mayoría son hombres, y la mayoría no son hombres, atrás son hombres. Hay que probar darle a las mujeres el gobierno un tiempo a ver cómo... Solo mujeres. Vaginocracia, diría... Vaginocracia. La memoria, no había hecho. Bueno, y acá les quiero mostrar, aparte de eso que me contó Hugo, mi profesor en la secundaria, de que me explicaba cómo funcionaban, también me encontré con Alejandro. Alejandro. Yo no voy a negar que estuve un poco enamorada de él. Él había trabajado en el litoral mucho tiempo, periodista. Entonces yo recuerdo que en la primera clase él nos daba publicidad, no sé, algo así. Me dijo esto. Entonces yo le hice un fanzine. ¿Qué dice? Lo que los medios de comunicación no quieren que sepa. Full clickbait. Yo hice
esto, les voy a mostrar rápidamente. Muy lindo, tiene una hojita. Y que les cuento que el siguiente relato sucedió en 2010 cuando la grieta política se comenzaba a gestar en Argentina. Afortunadamente alguien me abrió los ojos enseguida y esto fue lo que me dijo. Y dice así. Y que les quede grabado esto, chicos. El profe de medios. Los medios de comunicación son empresas que venden información para su conveniencia. Estaba un poco sacado cuando lo dijo, no lo voy a negar. ¿Quedó claro, chicos? Y acá una dedicatoria al final. Alejandro, el mejor profe de medios y verduleros que hubo y habrá. Y periodo, que les muestro que lo hice yo, que es producción mía. Contado esto, que para mí es bastante como una Biblia lo tengo, ¿no? Yo lo llevo acá. Yo voy acá a dejar tus redes, obviamente, porque sí. Gracias por estar y no va a ser ni el primero va a ser. Gracias por estar acá. Muy interesante, pesuti, pero tratamos de hacerlo light también, no tan pesuti. Mi nombre es Flores, sí, Flores del Litoral, y estoy acá para hacer contenido con ustedes, contenido para contenernos. Recuerden, y esto para siempre, tenemos un pacto y nadie se corta solo, así que me dan la manito, nos quedamos acá haciendo cosas para sostenernos en esta demencia a la que llamamos vida. Detengo transmisión, les mando un beso gigante, a vos y a vos y a vos y a vos.